El peronismo continúa con el modelo de la instrucción pública, tenía como destinatario al pueblo. La educación integral que el peronismo planteaba se separaba en tres partes. Uno era la formación intelectual, la otra era la formación física y la otra era la formación moral. En la formación intelectual tenían la instrucción pública con los contenidos en los cuales él rescataba y decía que había que retomar aquellas nociones que tuvieran que ver con lo nacional, con lo regional y lo religioso. En la educación integral física, él hablaba de tres aspectos importantes. Uno era la militarización, la capacidad para el trabajo, en donde estaba la capacitación para el trabajo en las escuelas fábricas, las misiones monotécnicas en los pueblos rurales y la creación de la UON. Y después, por último, la formación atlética y deportiva con los Juegos Deportivos Evita, donde todos tenían la posibilidad de participar en diferentes tipos de actividades físicas. En la parte moral, él decía que la orientación religiosa era igual a la obligatoriedad en todas las escuelas públicas y que lo había sacado en el decreto 18411/43, donde planteaba como la obligatoriedad religiosa. La orientación nacionalista eran tradiciones nacionales y populares y prácticas y rituales patrióticos. Él decía que había que retomar aquellos aprendizajes o aquello que tuviera que ver con todos los valores patrióticos, con todos los valores tradicionales de nuestro país. Bien sabemos que hubo como una oleada de extranjeros y esto provocó que muchas de las cuestiones que tuvieran que ver con lo nacional se perdieran en el camino. Entonces él revaloriza nuevamente estas ideas. Y en 1952 la orientación peronista era igual a la adhesión al régimen, o sea, había que idolatrar sus imágenes, estas tenían que estar en las escuelas, ¿sí? O sea, la adhesión al régimen la tenían que tener la mayoría de los pobladores de la Argentina. Él planteaba que la educación iba a lograr que la Argentina se potenciara cuando recuperaran al niño pobre, transformando al alumno de las escuelas de sus preferencias a un alumno bien nutrido, con el alma cristiana embellecida por el amor a la patria y a sus semejantes vestidos conformes a los climas, moralmente orientado en el optimismo. Esto le ofrecía igualdad de oportunidades o igualdad de posibilidades. La educación popular en el peronismo tuvo tres pilares importantes. Uno era la justicia social, el otro la independencia económica y por último la soberanía política. La de justicia social era donde eliminaba las diferenciaciones sociales y económicas entre los grupos o las clases sociales y que conformaban una sola población. O sea, por lo tanto, eran sociedades igualitarias, donde ponían el énfasis en los grupos pobres y menos favorecidos. La independencia económica tenía que ver con esto de la realización de nuevas industrias, la capacitación para el trabajo, entonces provocaba que que pudiera tener el país una mejor entrada económica. Y por último, la soberanía política que tenía que ver con esto de creer en el peronismo, ¿no? Y empezar a tener como una idea en particular. Realizaremos una pequeña recorrida sobre las escuelas técnicas antes del peronismo. En 1909 se creó la Escuela de Artes y Oficios y Escuela para Mujeres. En 1912 se creó las escuelas industriales, donde lograban un título de técnico y de científica técnica. En 1935 se creó las escuelas técnicas de oficio. En 1940 se comienza a construir un nuevo sujeto pedagógico que son llamados los aprendices, que después en un futuro toman como un protagonismo mucho más importante. En 1944 el 16% de la población elige participar o ser parte de una escuela técnica. Los aprendices eran jóvenes obreros que pertenecían a las clases más bajas y que no tenían posibilidades de concurrir a la escuela secundaria, ya que eran de la clase pobre. Entonces, de esta manera, al haber esta posibilidad de que empiecen a ser
te empiecen a hacer mano de obra calificada, le dan posibilidad a estos jóvenes que en un futuro iban a ser un colectivo nuevo de obreros de las industrias. La creación de las escuelas fábricas entre 1944 y 45 logró un nuevo sujeto pedagógico llamado el aprendiz. De esta manera se le ponía énfasis a las personas para el saber hacer. ¿Cómo lo lograban? Enseñándole diferentes oficios. De esta forma teníamos una mano de obra calificada para las industrias. En 1946, que estuvo la explosión de las industrias nacionales, se necesitaba formar obreros. Con esta necesidad salieron las escuelas técnicas específicas, donde enseñaban los primeros 3 años un oficio general y después en los últimos 3 años un oficio particular, donde si hacían un año más lograban tener el título de capataces. En 1953 estuvo la creación de la Universidad Obrera Nacional, donde aquellas personas que se habían recibido de las escuelas secundarias o las escuelas técnicas podían continuar sus estudios y poder lograr un título universitario. A modo de cierre, con Romina comprendemos que la educación en este periodo deja de ser un gasto y empieza a ser pensada como una inversión a futuro, que va a permitir que la industria nacional crezca con capitales no extranjeros, sobre todo el capital humano. En este periodo se impulsa a la clase trabajadora a desarrollarse personalmente como ningún otro gobierno. El desarrollo de la escuela técnica adquiere gran importancia en este periodo. Se crean muchísimas oportunidades para la persona que está trabajando en una fábrica o la que quiere ser un poco más formado en ese ámbito. La justicia social es su primer principio fundamental y él prefiere formar a un individuo en una sociedad más igualitaria.